En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Varias de las noticias que llevamos contadas hasta ahora tienen un denominador común, como habéis visto. ¿Quién ha sido el culpable de que Barcelona no sea sede de la Agencia del Medicamento? Se está discutiendo hoy en las redes sociales. ¿Quería el Estado poner muertos en la calle para que descarrilara el proceso? Se está discutiendo en la calle. ¿Está Rusia, tras el ciberacoso a las elecciones catalanas? Se está discutiendo en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en todos los mecanismos que utilizan los presuntos acosadores para desestabilizar procesos en Europa. Bueno, pues hay que hablar de una cuarta polémica que también, de alguna manera, tiene a las redes sociales como protagonista indeseable. Me refiero a la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ya saben que estando en Buenos Aires sufrió una infección repentina que le causó la muerte inopinada. Los restos mortales del fiscal general están regresando a España a estas horas en un vuelo desde Argentina. Llegarán y se instalará la capilla ardiente en la sede de la Fiscalía General del Estado. Tendremos la oportunidad de hablar de él y tendremos también la oportunidad de ver qué hacemos con esos indeseables, insisto, que están utilizando las redes sociales para mofarse de su muerte. Nayara Fernández. Tras el repentino fallecimiento de José Manuel Maza el pasado sábado, el gobierno argentino y la Embajada de España realizaron todas las gestiones para realizar la repatriación del cuerpo lo antes posible. Finalmente, los restos mortales del fiscal han salido esta tarde en un vuelo regular desde Argentina y está previsto que lleguen a Madrid en la madrugada del martes. Precisamente a lo largo de mañana está previsto que se abra la capilla entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en la sede de la Fiscalía General del Estado, y no será hasta el jueves cuando se celebre el funeral, concretamente a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid. Aunque han sido muchas las muestras de cariño y los mensajes de apoyo a la familia de Maza, en las horas posteriores al fallecimiento del fiscal se pudieron ver en redes sociales polémicos mensajes como el de Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista catalana, que publicó en Twitter una imagen del fiscal general del revés, junto al mensaje "Hasta nunca, Maza". Sobre este asunto se ha pronunciado hoy el ministro de Justicia, Rafael Català, que ha asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía investigarán mensajes de este tipo y se tomarán las medidas necesarias en caso de que se considere necesario. Estoy seguro que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y por parte de la Fiscalía se van a investigar estos hechos, y si se considera que son constitutivos de delito, por supuesto que se presentará una querella al efecto. Tras la muerte de Maza y con la crisis catalana de telón de fondo, los fiscales han pedido acelerar el relevo del fiscal general. En este sentido, el gobierno se propone nombrar este cargo tan pronto como permitan los plazos legales, unas 3 semanas, eso sí, con el consenso del PSOE y Ciudadanos, aunque no sea obligatorio. Será el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Consejo de Ministros, quien, teniendo en cuenta la opinión del Consejo General del Poder Judicial, proponga un candidato al rey para ser nombrado. Posteriormente, el elegido deberá someterse a preguntas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y aunque este paso no es vinculante, dadas las polémicas con anteriores fiscales desde el gobierno, pretenden que el nuevo fiscal general tenga el máximo consenso, algo a lo que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado hoy dispuesto. Estamos dispuestos a ello, ¿no? Y de hecho esto demuestra a lo mejor, esta posición del gobierno, que a lo mejor lo que estamos diciendo no va tan desencaminado, que a lo mejor tener figuras de consenso, aunque no sea por un nombramiento puramente parlamentario, no está mal, ¿no? También para buscar el apoyo en este caso de la inmensa mayoría del pueblo español detrás de las decisiones de las instituciones. Por tanto, si el gobierno cuenta con nosotros, pues opinaremos, pero no os olvidemos que con la ley actual es el gobierno quien designa, quien nombra, quien cesa. Recordemos que desde Ciudadanos el pasado mes de julio registraron una proposición de ley en la que pedían que el fiscal general del Estado no fuera designado a dedo por el gobierno de turno, por lo que proponía que el candidato elegido por el Ejecutivo fuera ratificado por una mayoría de 2/3 del Congreso. Mientras se resuelve el trámite del nombramiento del sustituto de Maza, será Luis Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, el que se pondrá al frente del Ministerio Público. Hoy la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria del Ministerio Público de la carrera fiscal, ha despedido a José Manuel Maza con una nota muy emotiva en la que se subrayan algunas cosas que están empezando a concitar ya consenso. Y es triste que el consenso se tenga que producir cuando uno pierde la vida, porque Maza, que ha sido incluso reprobado en el Congreso de los Diputados, lo fue hace unos meses, se convirtió en manzana de discordia política, cuando el hombre lo único que quería hacer, lo único que estaba haciendo, y así lo significa esa nota de la Asociación de Fiscales, era que el derecho prevaleciera sobre cualquiera otra circunstancia de carácter político. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una nota muy emotiva la que ustedes han hecho y bastante inusual, porque hablan ustedes no solo del carácter profesional del señor Maza, sino también de su carácter personal, de su bonomía y de su amor por el derecho. Sí, creo que se lo merece. El reconocimiento no solo profesional, que lo ha tenido, y de muchísimos sectores
del mundo judicial, sino también un reconocimiento a su bonomía, a su saber hacer y a su manera de actuar, que reunía afabilidad, serenidad, equilibrio, prudencia, sencillez, humildad, pero a la vez fortaleza, como ha demostrado en los últimos tiempos. Ahora que desgraciadamente podemos hablar de él en términos, digamos, no malinterpretables, usted, que seguro que tenía la oportunidad de tener algún desahogo profesional con él, ¿piensa que estaba sufriendo? ¿La situación profesional que le estaba tocando lidiar le provocaba un sufrimiento personal? Bien, yo eso solo lo puedo intuir porque me pongo en su piel y creo que cualquier ciudadano se sentiría tenso y en ocasiones pues incluso presionado. Lo cierto es que él se lo tomaba de una manera que a mí me gusta recordar estos días, y es que hace poco tiempo en Granada, cuando fui nombrada presidenta de la asociación, tuvimos ocasión de hablar un momento él y yo, y me decía, hablando precisamente de la situación en Cataluña, yo soy catalana, lo siento muy profundamente, y él lo sabía perfectamente porque de este tema hablábamos de forma bastante continua, él y yo, le decía pues lo amargo, ¿no?, del trance que estábamos pasando unos y otros, y lo decía también por él. Y él siempre me dijo, en esa ocasión y en otras ocasiones lo había demostrado también con su actuación, que él estaba orgulloso, se sentía orgulloso de poder prestar un último servicio a España, a su país, porque decía que él ya había llegado a una altura de la vida en que profesionalmente ya había llegado al culmen, no esperaba nada más, no pretendía nada más. Incluso el nombramiento de fiscal general del Estado le había llegado casi sin pensarlo, y le había puesto en un lugar adecuado, en un momento propicio para que él pudiera prestar este servicio a España. Y eso, la verdad, es que me emocionó y me gustó profundamente. Era la forma en que él lo estaba sobrellevando, y lo decía además con una naturalidad y una sencillez que muy loable, ciertamente. Mi opinión personal, Cristina, es que el cargo de fiscal general está como maldito, porque como es un nombramiento que constitucionalmente viene del gobierno, y además como la carrera fiscal es piramidal y por lo tanto jerárquica, pues uno siempre tiende a pensar que detrás se presta la larga mano del gobierno. Y eso le hizo pasar a José Manuel Maza algún momento especialmente dificultoso, supongo, porque además a un buen jurista, usted lo sabe muy bien, porque es una de ellas, no solo le gusta ser bueno, sino además parecerlo. No solo ser independiente, sino además parecerlo. Y es curioso porque tengo entendido, y esta es una aportación mía particular, no la quiero meter a usted en ese lío, que luego el gobierno, cuando trataba también de decirle no pises el acelerador tanto, no establezcas unos climas que políticamente no nos convienen, él desoía a la política diciendo yo soy jurista y yo me debo el derecho, no me debo a la política. Quiero decir que al final el fiscal general, palos y bogas y palos y no bogas, por un lado y por el otro. Sí. Ciertamente es una postura, una oposición muy complicada, a veces muy difícil de explicar de cara al exterior y de hacer entender, pero ciertamente es precisamente eso, es que el jurista es aquel que persigue el cumplimiento de la ley y de la legalidad, y en ello estaba nuestro fiscal general del Estado cuando desgraciadamente falleció, en el cumplimiento estricto de la ley, fuera y al margen de las presiones, por más que después sea complicado de entender, porque bueno, la forma de nombramiento puede dar lugar a sospechas, pero él supo estar a la altura de las circunstancias, creo, y al margen de toda presión, sí. Actuó de forma muy autónoma, sí, con autonomía. Cristina, ahora naturalmente hay que mirar hacia adelante. Estamos en una situación política, usted lo sabe muy bien, muy comprometida, donde además la figura del fiscal general ocupa un papel estelar, es una piedra angular de todo lo que está ocurriendo, y el gobierno tiene el propósito de proveer esa sustitución cuanto antes. Se está hablando ahora además de buscar el máximo consenso posible. La pregunta que yo le hago, buscando ahí la noticia, es ¿se han puesto en contacto los partidos políticos con las asociaciones para tratar de buscar al nombre idóneo? Bueno, en mi caso yo no sé. En el caso de otras asociaciones, en mi caso no es así. No ha sido así. De momento no han venido a hablar conmigo. En todo caso, el hecho de que se hable de consenso o no, pues habrá que verlo, y eso concierne desde luego a los partidos políticos. Está bien el consenso, procurar el consenso. Ahora bien,
tampoco todo ha de ser necesariamente o ha de pasar necesariamente por el consenso. Yo creo que lo que hay que buscar es la mejor fiscal general del Estado posible, alguien equilibrado, sereno, fuerte, con fortaleza, que sepa transmitir la autoridad a los fiscales y que sepa también actuar de cara al exterior, dando esa apariencia, cumpliendo la ley y dando esa apariencia de cumplimiento de la ley y del deber, simplemente, ¿no?, de mantener el orden constitucionalmente establecido, que es a la finalidad postre lo que los fiscales tenemos que hacer. Por tanto, bien, si los partidos políticos nos conducen hacia esa situación de elección de un candidato de consenso, bien será, pero yo me fijo más casi en la persona, en las bondades de la persona, más que en la forma de llegar, porque creo que es importantísimo saber elegir a la persona adecuada. Que además tendrá que asumir el reto complicado de sustituir a José Manuel Maza en el momento político, en el momento jurídico en el que estamos viviendo. Será probablemente una de las elecciones más complicadas y uno de los papeles más difíciles de desentrañar para la persona elegida. Sí, desde luego, sin duda alguna. Por eso creo que hay que elegir muy bien a la persona por el momento político que estamos atravesando en España, por los retos que se nos avecinan, desde luego, y por mantener la tramitación de las causas que están en tramitación actualmente. Entonces, sí, es importantísimo que sepan elegir una persona adecuada. La última pregunta, Cristina, si me lo permite, porque lo contábamos al principio, una de las cosas más lamentables, más tristes, más intolerables desde mi punto de vista, es estas expresiones que se están utilizando a través del anonimato de las redes sociales, a veces sin anonimato directamente, pero a través de Twitter, de Facebook, de este tipo de canales, denostando o brindando por la muerte del fiscal general. Desde el punto de vista jurídico, porque me imagino que usted desde el punto de vista personal lo denosta tanto como yo, ¿son actuaciones perseguibles? ¿Son perseguibles? Bueno, sí, desde luego desde la Fiscalía pues se estará actualmente ya investigando, imagino, a aquellos que puedan tener un carácter eminentemente delictivo, desde luego que sí. Cristina Dexeus, muchísimas gracias por darnos esta llamada. Un saludo y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. La presidenta de la Asociación de Fiscales, que es, como digo, la asociación mayoritaria de la carrera fiscal. Hablábamos en el último tramo de esta conversación de la campaña que se había desatado contra José Manuel Maza, una vez fallecido, a través de las redes sociales. Bueno, pues hablaremos de algo que tiene mucho que ver con eso, pero ahora referido a una persona viva, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que está siendo objeto de una especie de campaña de algunos policías municipales que en redes de WhatsApp la están poniendo directamente a caldo, insultándola de una manera gravísima. Ana Borges. Los mensajes eran enviados en un chat integrado por policías municipales de la capital. El contenido fue desvelado por un agente que consideró que podrían constituir un delito de odio. En los mensajes llaman a Carmena de gestorio despreciable y se dice que es terrible que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros. En las conversaciones también hay descalificaciones hacia Pablo Iglesias de Podemos y Gabriel Rufián de Esquerra, a los que se les desea la muerte, y también hacia los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras. El ayuntamiento esperará a que haya una decisión judicial antes de tomar medidas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido hoy todo su apoyo y el de su partido a la alcaldesa, al igual que han hecho varios concejales de Ahora Madrid. Y como no hay 3 sin 4, sigamos hablando de las redes sociales y del uso perverso que a veces facilitan. Hoy hemos conocido una encuesta realizada por Amnistía Internacional en 8 países de todo el mundo. Y en esa encuesta se recogen las experiencias de mujeres entre 18 y 55 años en Internet. Bueno, los resultados son llamativos. Una cuarta parte de las mujeres encuestadas, el 23%, para ser exactos, reconoce haber experimentado abusos o acoso en la red al menos una vez en su vida. Los datos van desde el 16% de Italia al 33% de Estados Unidos. En nuestro país, en España, este acoso alcanza el 19%, 1 de cada 5 mujeres. Lorena López Lobo. Internet puede ser un lugar temible y tóxico para las mujeres. La misoginia y los abusos de carácter sexual prosperan en las redes sociales, causando estragos en sus víctimas, ya que un tuit insultante puede en apenas unos minutos convertirse en una cascada de odio incontrolable. Así lo confirma este estudio elaborado por Amnistía Internacional entre 4.000 féminas de 8 países.
entre ellos Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y Suecia. Un 23% de las encuestadas confirman haber sufrido ese tipo de insultos, amenazas o vejaciones al menos una vez y sobre todo en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Pero no solo ahí. Incluso las plataformas de venta o intercambio de productos son utilizadas para ataques sexistas, racistas u homófobos. El contacto además no solo es verbal, con muchas de esas aplicaciones se obtiene el sitio exacto donde se encuentran en ese momento las mujeres y acaban dando datos personales que permiten identificarlas. En la mayoría de los casos los acosadores son desconocidos y entre las afectadas un 41% reconoce que el acoso fue más allá de un insulto en Internet, ya que sintieron amenazada su propia integridad física. Los efectos en las víctimas son devastadores. Más de la mitad han experimentado estrés, ansiedad o ataques de pánico. A consecuencia de ello, un 55% tuvo problemas para dormir y un 52% sintió decaer su autoestima y perdieron la confianza en sí mismas. Además, su comportamiento en Internet cambió, ya que en gran parte dejaron de publicar su opinión en la red sobre ciertos temas. El informe de Amnistía Internacional supone una llamada de atención a los gobiernos y a las empresas que administran estas redes sociales para que pongan coto a una situación que, según las afectadas, recibe hoy por hoy una atención inadecuada. Miguel Calderón es el responsable de comunicación de Amnistía Internacional. Don Miguel, bienvenido, buenas noches. Se acaba de cortar la comunicación con Miguel Calderón. Intentaremos recuperarla inmediatamente después de la publicidad. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud de Aegon. Si estás buscando un seguro de salud completo sin pagar un ojo de la cara, es tu momento. Por fin un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, con las máximas coberturas y con hospitalización incluida, y todo desde solo 32,95 euros al mes. Llama a Aegon al 900-177-177 y contrátalo ya. Recuerda, 900-177-177. En casa de Herrero. Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Son las 9:03, una hora menos en la Comunidad Canaria. Teníamos pendiente una llamada que se nos había cortado justo en el momento oportuno para comentar esa encuesta que ha hecho Amnistía Internacional en varios países, entre otros España, y donde se demuestra el acoso que a través de Internet están sufriendo no pocas mujeres. En nuestro país en concreto, el 19%, 1 de cada 5. Miguel Calderón es responsable de comunicación de Amnistía Internacional. Don Miguel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que le quiero preguntar, don Miguel, ¿esta es la primera encuesta o podemos compararla con otras anteriores para ver la evolución de este fenómeno? No, esta es la primera encuesta que hacemos en 8 países y realmente lo que pretendíamos era sencillamente testar cuál era la situación. Los resultados han sido bastante alarmantes, pero sí, efectivamente, no es más que una llamada de atención, es la primera vez que se hace. Cuando dice usted bastante alarmantes es porque se han encontrado la situación peor de lo que esperaban. Bueno, porque realmente lo que hemos descubierto es que el alcance de los abusos y del acoso a las mujeres en Internet no es en absoluto despreciable. Es decir, como bien has dicho antes, 1 de cada 5 mujeres en España, 1 de cada 4 en los 8 países que hemos estudiado, pues declara haber sufrido algún tipo de abuso o acoso al menos una vez en Internet, lo cual es efectivamente un porcentaje altísimo de mujeres. Y lo peor es que más de la mitad de ellas, tanto en España como en el resto de países, dicen que a consecuencia de ello han sufrido algún tipo de impacto psicológico, pues del estilo de estrés, ataques de pánico, ansiedad, pérdida de autoestima, problemas para dormir, etcétera. Es decir, que no es en absoluto despreciable el número de mujeres que dicen ser acosadas y es incluso menos despreciable la cantidad de ellas que sufren consecuencias a partir de ello. Y sobre todo, Miguel, es una de las cuestiones que quería comentar contigo, porque estas mujeres no solo se sienten acosadas a través de Internet, sino potencialmente acosadas físicamente. Es decir, que se les puede, digamos, no sé si por experiencia propia o por temor a que pueda suceder, ellas piensan que se puede dar un paso más y pasar de la realidad virtual a la realidad cotidiana. Sí, efectivamente, es lo que nosotros decimos, que parece ser que temen que la violencia pase de ser online a ser offline, ¿no? Es decir, 2 de cada 5, según el estudio, han temido por su seguridad física. Pero es que además 1 de cada 4, 1 de cada 3 en España, concretamente, temía por la seguridad de su familia. Es decir, estamos hablando de una situación en que las mujeres efectivamente no es que se sientan solo acosadas en la red, es que temen que ese acoso se convierta en una agresión real. ¿Y las fuerzas de seguridad, Miguel, han tomado conciencia adecuada desde vuestro punto de vista de la gravedad del problema? Bueno, según la encuesta que hemos realizado, digamos, la respuesta era bastante homogénea en todos los países. Y es que cerca de 1 mujer de cada 4
nos ha respondido que no consideraban que la respuesta de la policía haya sido adecuada a sus denuncias, lo cual, una vez más, pues es un porcentaje elevadísimo. Estamos hablando que el 25% de las mujeres se han sentido, en cierto modo, mal protegidas por la policía. ¿Se establece algún tipo de retrato robot o de perfil, digamos, más o menos identificativo del acosador? Pues hasta donde ha podido llegar la encuesta que hemos realizado en Amnistía Internacional, realmente lo que sí sabemos es que este peligro viene tanto de personas desconocidas como de personas conocidas. De hecho, más o menos sabemos que la mitad de los casos de acoso y de abuso provienen de personas desconocidas, en torno a la mitad. Lo cual también es ciertamente alarmante, porque esto significa que el peligro no solo viene de personas desconocidas, sino que también el peligro está incluso en los círculos personales de las mujeres, incluso en algunos casos han llegado a decir de sus familias. Por el otro lado, ¿cabría exigir algún comportamiento, digamos, más prudente por parte de las mujeres? Es decir, ¿se exhiben más de lo razonable o corren riesgos que no deberían correr? Bueno, realmente nuestro estudio no ha hecho un estudio cualitativo del tipo de publicaciones que hacen las mujeres en la red. Les hemos consultado sobre la sensación que tienen ellas de acoso, ¿no? Lo que sí sabemos es que cerca de 1 de cada 3 mujeres, a raíz de haber sufrido acoso, ha decidido dejar de emitir opiniones personales en la red. Es decir, sí sabemos que 1 de cada 3 ha decidido enmudecer, lo cual revela un poco el alcance tan alarmante que tiene en el derecho a la libertad de expresión de las mujeres. Y una última pregunta, Miguel. Refiriéndonos al acoso, ¿es un fenómeno exclusivo de mujeres? ¿Los hombres no sufren ese tipo de comportamientos? Bueno, sí, efectivamente, por supuesto que hay también acoso y hay casos de acoso y de abuso a los hombres. Nosotros hemos estudiado específicamente el caso de las mujeres porque en realidad la violencia que sufren las mujeres en Internet no es más que una forma más de violencia de género. Es decir, no es más que una forma de las que adopta la violencia de género hacia las mujeres y que lamentablemente, bueno, pues estamos viendo que no solo ocurre en la vida real, sino que lamentablemente pues ocurre también online. Miguel Calderón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un saludo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Miguel Calderón es el responsable de comunicación de Amnistía Internacional. Ojalá que esta secuencia de encuestas permanezca en el tiempo y tengamos la oportunidad de ver cómo va evolucionando este fenómeno tan preocupante. Hoy las redes sociales, lo vuelvo a decir por segunda o por tercera vez en el programa, se ha convertido en una especie de hilo conductor, porque muchas de las polémicas del día han sido derivadas o se han producido en ese ámbito. Hablemos ahora de alguien que ha fallecido, yo creo que falleció ayer, ¿no? Lorena López Lobo, aunque tú me has puesto hoy en una trampa sabucea. Sí, bueno, es que es ayer en Estados Unidos, pero hoy aquí. Bueno, Charles Manson es uno de los asesinos más tristemente célebres, no solo de la criminalidad norteamericana, sino del mundo entero. Fue, entre otros, el responsable del asesinato de Sharon Tate. Estaba embarazada de 8 años y medio, era una actriz de Hollywood, estaba casada con Polanski. Era un tipo, era porque ha fallecido, pero ha dejado desgraciadamente a algunos acólitos, a algunos adeptos que durante muchos años siguieron su estela y siguieron practicando el mal, porque no solo mató él de una manera personal, sino que hubo otros que mataron en su nombre. Era una especie de gurú de una secta satánica que se dedicó a sembrar todo el daño que pudo. ¿Qué podemos decir, Lorena López Lobo, de Charles Manson? El asesino, el psicópata, el manipulador, el loco, el mismísimo demonio en la tierra para otros, el líder, el icono pop, una mente fascinante con decenas de fans. Todo ello se ha desvanecido hoy, al menos en parte. Charles Manson ha fallecido en California a los 83 años tras pasar 46 entre rejas. Su mirada impactante, su esvástica en la frente y la decena de acólitos incondicionales aterrorizaron a los Estados Unidos en los años 60. Un mito de la crónica negra americana que se forjó en una infancia dolorosa. Hijo de una prostituta adolescente capaz de venderle por una caja de cervezas, pasó su adolescencia entrando y saliendo de reformatorios por delitos menores, donde forjó su carácter brutal. Llegó a violar a un compañero y se volvió un ladrón habitual hasta que en el 1967 se instaló en San Francisco dispuesto a labrarse un futuro como músico. Would you mind if I approach you
Todavía hoy algunos de sus temas se pueden escuchar en internet, aunque Manson no logró su objetivo y quizá por ello comenzó a fraguar su venganza. Gracias a su personalidad arrolladora logró reunir en torno suyo a un grupo de acólitos denominado La Familia, en su mayoría chicas adolescentes que habían huido de casa y que se enamoraron perdidamente de él. Una de ellas fue Lynette Fromm. Él me dijo, así que tu padre acaba de echarte de casa. Así fue como comenzó todo. Era muy fácil hablar con él. Hablábamos en muchos niveles. Su mente me intrigaba. Pero hubo muchas más. Juntos se marcharon a vivir a un rancho alejado en el Valle de la Muerte, donde entre sexo y drogas el gurú terminó de perfilar su estrambótica visión. Una delirante misión, provocar el apocalipsis racial a ritmo de canciones de los Beatles, lo que él denominó el Helter Skelter, y bajo esa premisa lanzó a sus hordas de mujeres a matar a quien se pusiera por delante. Créeme, si matara gente no quedaría nadie vivo. Lo dijo años después en prisión, pero trató de hacerlo realidad en el verano de 1969 en Los Ángeles. En una calurosa noche de agosto, 3 de sus seguidoras, ayudadas por otro joven, entraron en la mansión del 10.050 de Cielo Drive para acabar brutalmente con la vida de la actriz Sharon Tate, a punto de dar a luz, y de sus 4 acompañantes. Su esposo, el director de cine Roman Polanski, no estaba en la fiesta porque seguía en Londres rodando una película. Vi la ropa del bebé, vi la habitación, la que ella estaba pintando, vi un montón de sangre por todas partes. Pero no era suficiente sangre para Manson. Al día siguiente volvió a ordenar otro asesinato. Al azar, no importaba quién. Los desgraciados fueron el matrimonio La Bianca, residentes en un chalet cercano al de Tate. Los criminales escribieron con su sangre la palabra cerdo en la fachada de su casa. El clan fue detenido y Manson condenado a la pena de muerte, que después fue abolida en California, por lo que quedó confinado para siempre en prisión. Hasta 12 veces se pidió su libertad, pero en todas ellas fue denegada. El miedo irracional que infundía la sociedad años después permanecía intacto. Nadie, no soy nadie. Soy un vagabundo, un holgazán, un vago. Soy un furgón y una jarra de vino. Y una navaja afilada si te acercas demasiado. Cuentan que las últimas veces ya ni siquiera acudía a las vistas, que se había acostumbrado a su celda y ya no quería salir. Pero su influjo permanecía como siempre. Centenares de cartas llegaban a diario a la cárcel, de jóvenes, de fans, de seguidores que le idolatraban. Incluso una de ellas quiso casarse con él, hasta que su vida se apagó y para siempre, aunque su leyenda seguirá vigente. Un genio del mal capaz de lograr que otros mataran en su nombre. Uno de los personajes más tristemente célebres de nuestro siglo. Jesús Palacios es escritor, es crítico de cine y ha estudiado, entre otros, el comportamiento de Charles Manson. Don Jesús, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Escribiste un libro que en su día me encantó, Satán en Hollywood, donde contabas algunos fragmentos, entre otros, de la historia de este tipo, de este personaje. Te quiero preguntar, Jesús, si no hubiera sido el asesino material de Sharon Tate, si no se hubiera metido en el mundo de las estrellas del cine, ¿hubiera sido quien es? Bueno, evidentemente no. Yo he trabajado mucho alrededor de la figura de Charles Manson y de los crímenes que cometió en su momento, no solo en el libro que referenciabas, en Satán en Hollywood, sino más recientemente también en su secuela, Hollywood Maldito, y la verdad es que es evidente que Charlie Manson en cierta medida cometió o ordenó cometer los crímenes que se cometieron en su nombre precisamente para hacerse famoso. Él quería ser un músico importante en la escena de la música psicodélica de la costa oeste, quería a su manera convertirse en una estrella y había sido rechazado constantemente por las discográficas, lo cual, entre otras muchas cosas, contribuyó a sembrar en él la frustración que acabó encarnando en esa serie de crímenes brutales que de hecho le convirtieron en una estrella, aunque fuera obviamente una estrella en negativo. ¿Y cuál es el magnetismo que irradiaba? Porque desgraciadamente tenía seguidores. Pues sí, bueno, efectivamente, de lo que no cabe duda es de que Charles Manson tenía una capacidad casi hipnótica para arrastrar a la gente al lado, digamos, al lado oscuro que él de alguna forma representaba, ¿no? La parte de hecho, se puede decir que la figura de Charles Manson y de sus crímenes son el reverso negativo de la cultura hippie, de la cultura libertaria y de todas esas ideas del flower power de los años 60 a las que él llevó justo a ese espectro más siniestro y más oscuro, pero precisamente también utilizando un poco la misma retórica y el mismo entusiasmo que movía a los jóvenes pues a buscar nuevas formas
de liberarse de las ataduras de la vida burguesa, de encontrar un nuevo lenguaje propio en la contracultura, en las drogas, en el rock, etcétera. Todo eso él lo articuló de alguna forma en su propio beneficio para convertirse en prácticamente pues el líder de una secta cuyos seguidores efectivamente seguían ciegamente sus ideas más descabelladas. ¿Él en algún momento durante su larguísima estancia en la cárcel se arrepintió, Jesús? No, yo creo que en ningún momento, yo no diría que la personalidad de Charles Manson sea exactamente la de un psicópata, pero sí obviamente la de un sociópata. Es una persona que en ningún momento contempló el arrepentimiento o que sus actos realmente hubieran causado las tremendas dosis de dolor y de tragedia que evidentemente irradiaron a su alrededor y que destrozaron la vida no solo de las personas asesinadas en Cielo Drive y después del matrimonio La Bianca, sino también pues de las personas allegadas a todos ellos, la vida de Roman Polanski, de toda la gente que tenía relación con sus víctimas. Para él, en alguna medida, eran representantes de una sociedad burguesa, decadente, de un tipo de gente que era tóxica en alguna medida y que precisamente para llevar a cabo de alguna forma sus ideales revolucionarios y ese cambio de era, ¿no?, hacia una nueva era que no sabemos exactamente muy bien lo que significaba, pero que él debía tener bastante clara en su cabeza, pues no significaban absolutamente nada, estaban absolutamente convertidos en cosas, en seres que se interponían entre sus ambiciones mesiánicas y su realización, y por tanto el eliminarlos no le causaba el más mínimo malestar ni el más mínimo perjuicio moral, y en ningún momento, a lo largo de las varias entrevistas que concedió estando ya en prisión, los libros que se han escrito, los documentales que se han rodado, podemos percibir en él la más mínima huella de arrepentimiento. Él cambió la vida de sus víctimas, desde luego la de los familiares de las víctimas, pero también se convirtió en una especie de hombre del saco nacional, es decir, atemorizó a toda una sociedad durante muchos años. Bueno, si se puede sacar, que yo creo que sí, se pueden sacar desde luego muchas moralejas más o menos positivas de la existencia de Charles Manson, su familia y sus crímenes. Una de ellas es la facilidad también con que la sociedad genera sus propios fantasmas, ¿no? Y cómo convirtió a Charles Manson, cuyos crímenes, por horrendos que nos parezcan, no son peores ni mejores que los de otros muchos criminales, los convirtió de alguna manera en un mito del siglo XX, ¿no? En la encarnación de un mal que precisamente representaba un poco, como te decía antes, esa especie de versión en negativo de otro lado de la luna, de la cultura hippie, lo cual le vino también muy bien en un momento determinado a la sociedad estadounidense, a sus elementos más reaccionarios, más conservadores, para acabar también con muchos de los aspectos positivos o interesantes de la cultura o la contracultura de los años 60 y 70, pero en definitiva pues convirtió de alguna manera a Charles Manson en un hombre del saco que aterrorizó al mundo de Hollywood durante décadas. Se hablaba de las listas que tenía en su poder en las que pues figuraban nombres de mucha más gente a la que iba a masacrar después de la familia de Polanski, ¿no? Frank Sinatra, Jerry Lewis, etcétera, y de alguna manera todo el mundo, incluso gente tan alejada del mundo de Hollywood como podemos ser cualquiera de nosotros, convirtió a Manson en una suerte de figura más grande que la vida, de criatura arquetípica que representaba todos los males del siglo XX. Jesús, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a conocer un poco mejor a Charles Manson, el hombre que desde hoy ya es un recuerdo pretérito, un triste recuerdo pretérito porque ha encontrado la muerte. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. Las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Enseguida empezamos, amigos, con la tertulia económica, pero antes un buen consejo para todos aquellos que lo necesitemos, y me incluyo el primero. Además, Luis, molesta mucho cuando te tienen que repetir las cosas varias veces, ¿verdad? Que dices ¿qué? Y te lo tienen que volver a repetir. Es normal que a medida que vamos cumpliendo años, pues vayamos escuchando mejor, oyendo peor, mucho peor, y que nos tengan que repetir todas estas cosas. Por eso en GAES nos recomiendan que revisemos cada año nuestra audición. La revisión es completamente gratuita. Vamos a recibir el mejor servicio profesional y además muy personalizado, pero antes hay que pedir cita en un teléfono, que es el 902-026-024, 902-026-024, GAES. En casa de Herrero, Es Radio.